Antes de que comience la historia, una voz en tercera persona señala que Pamela Harris, de 68 años, quiere recuperar su voz y menciona brevemente un audiolibro de apoyo llamado Regresando a mí misma enlazado en un comentario fijado. Luego la narrativa continúa. Ella vive en Bethesda, Maryland, en la casa donde Terry creció, y cada diciembre esa casa se convierte en su escenario, un lugar de pasteles humeantes, un tocadiscos zumbando y cajas de adornos llenas de recuerdos familiares. Cuando su esposo Frank murió 8 años atrás, la primera Navidad en silencio casi la destruyó, pero ella eligió mantener la llama, hornear, pulir y orquestar un banquete que todos llamaban legendario. Terry, ahora en sus primeros 40, ama la nostalgia pero rara vez la preparación, llega con un beso y un cumplido mientras el trabajo queda en sus manos. Su esposa Lisa, de 30 y tantos, moderna y pulida, deja caer indirectas sobre latas de arándanos y tarjetas de papel, su sonrisa impecable, su teléfono siempre una pared brillante entre ella y el ambiente que Pamela construye. Año tras año Pamela trabaja, y año tras año se siente convertida en personal dentro de su propia casa, la anfitriona que recoge los platos mientras la conversación florece al otro extremo de la mesa. El primer año Lisa trae a sus padres sin preguntar, y Pamela estira manteles y asientos para que funcione, solo para quedar varada con los niños pequeños mientras los adultos intercambian chistes privados. El segundo año Lisa llama no para pedir, sino para informar, y la sala cambia cuando llegan. El control remoto pasa de villancicos a un partido, pantallas brillan en cada regazo y los aperitivos desaparecen sin contacto visual. Pamela alza la voz para unirse, menciona las luces del pueblo, y sus palabras resbalan cuando Lisa redirige la conversación a su padre, dejando a Pamela tragarse la comida y un sabor amargo. Al tercer año Pamela prueba con tarjetas de asiento, una solución suave, y Lisa se ríe, las apila y vuelve a sentar a todos como si la casa fuera suya, mientras Terry observa sin decir nada. La humillación arde y luego se endurece. Al cuarto año, un nudo duro se forma antes de que suene el timbre, y llegan tarde, seguros de que el día se acomodará a ellos. En la cena Pamela se arriesga, pequeña y valiente, pregunta a Terry por su trabajo, y Lisa interrumpe con un video de un cachorro, Terry girando los hombros lejos de ella. Ese gesto es la bisagra de la historia. El instante en que el viejo papel se rompe, Pamela termina la cena fría y callada, escucha las sillas arrastrarse, oye agradecimientos lanzados como confeti y se queda sola entre marcas de labial y servilletas mientras una tarta perfecta espera intacta sobre el pedestal de su abuela. Las lágrimas llegan, no ardientes sino limpias, y en la luz pálida del invierno nombra lo que se ha convertido, el pegamento invisible que sostiene mientras no es vista. Entonces la resolución se endurece como hielo, y las palabras, nunca más, llegan. Deja el desastre donde está, desconecta el árbol, cierra la puerta de su dormitorio y duerme. Por la mañana pasa junto al desorden, bebe café y solo siente una quietud firme. Con los días, el dolor se vuelve un escudo, y admite que la traición más profunda fue la suya. Los años de decir sí, el miedo a ser llamada difícil, el entrenamiento que la hizo doblarse ante la palabra tradición. Decide retirarse del puesto no pagado de anfitriona por defecto y elegirse a sí misma sin disculpas. Un martes gris de marzo abre su laptop, busca vacaciones navideñas de lujo, encuentra un crucero de 10 días por el Caribe que sale el 18 de diciembre y regresa el 28, caro y no reembolsable, exactamente el punto. Los viejos reflejos gritan que cierre la pestaña, pero el recuerdo de las tarjetas de asiento arrebatadas y los hombros girados estabiliza su mano, introduce los números de la tarjeta y confirma, sintiendo terror, luego vuelo y luego elevación. La habitación no cambia, pero ella sí. Los meses se extienden como una línea brillante sobre el agua, y carga con un secreto que también es una promesa. En mayo invita a Terry y Lisa a sentarse en la sala y, sin enojo, expone los hechos de 4 años, la exclusión, la anulación pública, el momento en que su hijo se apartó. Llegan disculpas delgadas o defensivas, pero el discurso no es para ellos. Les dice que no será anfitriona, les informa sus fechas y observa cómo él silencio reconoce un nuevo límite. El verano trae trajes de baño, un sombrero de sol y un pase para snorkel, pequeños ensayos de una vida más grande. Después de Acción de Gracias llega la llamada esperada, y ella responde con calma, diciendo que no estará, que los adultos pueden hacer planes de adultos. La palabra egoísta rebota contra la armadura que forjó al nombrarse digna. El 25 de diciembre se sienta en un balcón en el mar con un vaso helado y el agua azul desplegándose hasta el horizonte.
ríe con amigos por video y lee una foto de texto de la familia descubriendo cuánto esfuerzo requiere la tradición, responde con amor y vuelve a silenciar el teléfono, el océano más fuerte que la culpa, en ese suave rugido comprende la lección hacia la que había estado viviendo, que la paz no se gana desapareciendo, sino trazando una línea y quedándose donde la luz pueda encontrarla. En el crucero, Pamela despierta con el suave vaivén del océano y, por primera vez en décadas, sin una lista de tareas esperándola, sale al balcón, la brisa cálida en sus mejillas, observa el amanecer derramarse sobre el horizonte como un regalo abierto, sostiene su café y respira, sintiendo algo nuevo, paz, no se espera nada de ella, no cocinar, no limpiar, no actuar. En el desayuno un camarero la llama, señorita Pamela, y ella ríe porque no está acostumbrada a que la traten como alguien que importa, elige lo que quiere sin pensar en preferencias ajenas. Más tarde recorre el barco, entra impulsivamente en una sesión gratuita de aromaterapia, cierra los ojos mientras piedras calientes descansan en sus hombros y deja que el océano se lleve su peso. Al mediodía prueba el snorkel, al principio tensa, luego el mundo se abre bajo ella, peces plateados y un pez loro brillante, y comprende que se siente pequeña pero no invisible. En una clase de baile ríe con una risa verdadera, conoce a Marlene, una maestra jubilada que dice que toda mujer llega a una edad en la que deja de pedir permiso para ocupar espacio. Por la noche, con el cielo abierto sobre ella, recuerda los años en que se hacía pequeña en su propia mesa y ahora, sola pero no sola, siente abundancia. En su cabina escribe en su diario, ya no soy el pegamento, soy la persona. Los días siguientes simplemente existe, lee, duerme en una hamaca, deja que el sol la bese, recibe servicio sin culpa, comprende que años de dar amor esperando gratitud convirtieron el amor en trabajo. No odia a su hijo ni guarda rencor a Lisa, solo los ve con claridad. Nunca iban a devolver lo que ella seguía dando. La última noche, una violinista toca, y ella escucha sin necesitar ser vista, se ve a sí misma. Cuando el crucero llega a sus últimos días, Pamela siente algo expandirse dentro de ella, y una tarde, mientras el sol se derrite en el mar, sabe que regresará a casa distinta. Volvió con límites cosidos en la columna, el barco atraca, ella camina con confianza tranquila, vuelve a casa, el aire huele a invierno, pero en lugar de soledad siente poder. Enciende una lámpara, guarda sus vestidos de lino en el armario como prueba de que la libertad es posible. La semana avanza en paz, con rutinas simples, haciendo compras en silencio, bebiendo té junto a la ventana, caminando mientras las luces navideñas aún titilan. Ya no espera que su teléfono suene. Cuando Terry finalmente llamó después de varios días, su voz llevaba incertidumbre, una vacilación desconocida, y preguntó cómo había sido el crucero. Pamela simplemente dijo que había sido maravilloso, y el silencio que siguió le perteneció a él, no a ella. Él preguntó cuándo quería ver a los niños, y ella le respondió con suavidad que estaría encantada de verlos cuando funcionara para ambos lados, no como una obligación por defecto. Cuando por fin se encontraron para almorzar en un pequeño café a principios de enero, Terry parecía cansado, no físicamente, sino emocionalmente agotado ante la incomodidad de la responsabilidad. Se sentó, jugueteando con la servilleta, y le dijo que la Navidad había sido caótica, estresante y diferente sin ella. Pamela revolvió su té lentamente y escuchó sin interrumpir. Él admitió que la comida se quemó y que discutieron sobre quién debía cocinar, y que los niños pasaron la mayor parte del día en habitaciones separadas. Por un momento pareció un niño otra vez, confundido porque la comodidad había requerido esfuerzo. Pamela no ofreció rescate, no ofreció ser la anfitriona el próximo año, no suavizó nada, simplemente asintió y dijo, parece que aprendieron algo importante. Terry parpadeó, esperando más, pero ella ya había dicho suficiente. Más tarde esa semana, se reunió con sus vecinos para un brunch y una de las mujeres le preguntó por qué tenía ese brillo. Pamela rió, un sonido suave y luminoso sin amargura, y dijo que finalmente se había elegido a sí misma. Los días se convirtieron en semanas y, con cada día que pasaba, Pamela se sentía menos como la anfitriona invisible y más como una mujer en pleno florecimiento. Comenzó a asistir a una clase de acuarela en el centro comunitario, sorprendiéndose de cuánta alegría encontraba al mezclar colores en el papel. Los martes por la mañana se sentaba junto a otros jubilados, tomando café en vasos de cartón mientras hablaban de libros y viajes. El instructor animaba a todos a pintar lo que significara libertad.
Pamela pintó un balcón sobre el océano y dos tumbonas vacías esperando ser ocupadas. Una tarde fría encontró a Lisa en el supermercado, en la fila con un carrito lleno de aperitivos ya preparados. Lisa sonrió con educación, la sonrisa que se usa entre personas que conocen el nombre de la otra pero no el corazón. Pamela devolvió la sonrisa, cálida pero distante, sin hacerse pequeña para acomodar a nadie. Lisa comentó con indiferencia que la Navidad pasada había sido extraña, y Pamela respondió simplemente que a veces el cambio es necesario. Lisa no dijo nada. Por primera vez, Pamela notó lo incómodo que podía ser el silencio para otros cuando ella no lo llenaba con explicaciones. En febrero, Emily y Luke la visitaron, ahora mayores, educados pero incómodos. Se sentaron en la sala mirando sus teléfonos hasta que Pamela dijo suavemente, pantallas fuera, y para su sorpresa, obedecieron. Preparó chocolate caliente, del rico, con cacao real, y les mostró álbumes de fotos antiguos. Emily levantó la vista de una página donde Pamela y Frank decoraban un árbol de Navidad hacía años. Abuela, ¿por qué no hicimos la Navidad aquí este año?, preguntó. Pamela sonrió, alisando la esquina de la página, porque necesitaba algo diferente. Cariño, no había enojo, solo verdad. En ese momento algo cambió entre Pamela y sus nietos. Comenzaron a preguntarle sobre el crucero, sobre el snorkel, sobre los vestidos que compró, y ella notó curiosidad en sus ojos, curiosidad por ella como persona, no como alguien que servía. Mientras el invierno se derretía y llegaba la primavera, Pamela se dio cuenta de que su vida ya no giraba alrededor de una sola festividad. Su vida era amplia, espaciosa, en expansión. Una tarde recibió un mensaje de Terry preguntando si podían hablar sobre los planes de la próxima Navidad, y Pamela respiró hondo, sin tensión, y respondió que aún no estaba lista para decidir nada, que cuando lo estuviera se lo haría saber. Dejó el teléfono, caminó hacia la ventana de la cocina donde la luz del sol formaba cuadrados cálidos en el suelo. Había recuperado su tiempo, su paz y su valor propio, y pensó, así es como se siente ser vista, por mí misma. A medida que avanzaba la primavera, Pamela descubrió que la paz no era un momento sino una práctica, algo que debía elegir cada día. Y lo hacía con la firmeza de alguien que había pasado demasiado tiempo eligiendo a los demás. Se despertaba temprano, estiraba los brazos hacia el techo y abría las ventanas para dejar entrar un aire que olía a comienzos nuevos. Llenaba sus días con caminatas largas, pequeños pasatiempos y placeres simples que antes quedaban enterrados bajo la obligación. Una mañana entró a una librería local, un lugar acogedor lleno de plantas y música suave, y recorrió los estantes lentamente, pasando los dedos por los lomos de los libros como si tocara posibilidades. Compró una memoria sobre una mujer que aprendió a empezar de nuevo en la vida. Y cuando la cajera colocó el recibo en la bolsa, Pamela sintió que sostenía un espejo. Afuera, se detuvo en el café de al lado, pidió un latte con canela y se sentó junto a la ventana viendo pasar a la gente, dándose cuenta de que ya no envidiaba a nadie, sino que sentía gratitud, como si finalmente se le permitiera participar en su propia vida. Mientras tanto, Terry llamaba menos, no porque no le importara, sino porque no sabía cómo hablarle a una madre que ya no giraba alrededor de su agenda. Cuando llamaba, había incertidumbre en su tono, como si aún se estuviera adaptando a una versión de ella con límites. Una vez, a finales de marzo, mencionó que los padres de Lisa habían preguntado si la Navidad volvería a la normalidad ese año, y Pamela sonrió, no con sarcasmo, sino con poder tranquilo, y dijo, no hay regreso a lo que no me sirve. Terry quedó en silencio, sin saber cómo responder, y Pamela no llenó el silencio por él, lo dejó estirarse, reclamando más espacio para sí misma. En abril se inscribió en un retiro de fin de semana para mujeres que estaban sanando del agotamiento emocional, y el primer día la facilitadora pidió que todas compartieran porque estaban ahí. Pamela dijo simplemente, porque me cansé de desaparecer, y al otro lado de la sala 30 mujeres asintieron. Allí no era invisible, era vista. No era la anfitriona que servía consuelo sin fin, era una persona entre personas. Durante un ejercicio grupal escribieron en pequeños papeles lo que estaban dejando ir y los arrojaron al fuego. Pamela escribió una sola palabra, permiso, la dejó caer y vio cómo el papel se convertía en ceniza. Al volver a casa llevaba un nuevo sentido de sí misma, ligero e inquebrantable. Limpió armarios, donó decoraciones viejas y comprendió que ya no necesitaba preservar el pasado para honrar a quienes amaba. Frank vivía en su corazón, no en el ático. En mayo organizó algo nuevo, no la cena de Navidad, sino un brunch para sus amigas del bridge, fácil, ligero y
Lleno de risas, encargó pasteles de una panadería en lugar de hornearlos, y nadie midió su valor por su esfuerzo. Se sentó a comer con ellas en lugar de quedarse de pie sirviendo. Cuando dejó el tenedor después del último bocado, sintió un orgullo inesperado, porque la mujer que solía servir por fin había aprendido a sentarse. Más tarde ese mes, Terry preguntó si podían pasar a hablar. Y Pamela aceptó, programando una hora que le convenía en lugar de reorganizar su vida. Se sentaron en la sala y él le dijo que extrañaba la sensación de volver a casa en Navidad. Por primera vez, la voz de Pamela no tembló. Explicó que la nostalgia no es un boleto gratis al trabajo de otra persona y que, si querían calidez y conexión, debían construirlas también. No lo dijo con amargura, sino con verdad. Terry suspiró, frotándose la frente, diciendo que nunca se dio cuenta de cuánto hacía ella. Y Pamela respondió: tuvo que perderse para que lo vieras. Él no discutió, solo asintió, aceptando su límite. Cuando se fueron, Pamela los vio caminar hacia el auto, y notó que esta vez no sentía dolor ni hambre de reconocimiento. Ya se había dado a sí misma lo que necesitaba. Cuando llegó junio, la libertad se extendió ante ella como un camino abierto. Se inscribió en un taller de jardinería de verano, plantó lavanda en su jardín y escuchó el zumbido de las abejas como si el mundo entero le susurrara: se te permite florecer. En los momentos tranquilos comprendió algo profundo. No se alejó de la Navidad, caminó hacia sí misma. Cuando por fin aceptó, llegaron 10 mujeres, cargando historias de agotamiento, resentimiento y el peso silencioso de ser siempre quien lo sostiene todo. Pamela escuchó, ofreció reflexiones suaves y compartió su propia experiencia de recuperar su voz sin culpar a nadie, simplemente nombrando la verdad. La paz no se concede, la paz se elige. La noticia sobre su fuerza serena empezó a difundirse, no en voz alta sino en silencio, como la luz del sol avanzando por una habitación. Mientras tanto, Terry lidiaba con la nueva dinámica. Una vez pasó sin avisar un domingo, suponiendo que ella estaría en casa como siempre, pero no estaba. Ella estaba en el jardín botánico con amigas, con el teléfono en silencio dentro del bolso. Cuando devolvió su llamada perdida esa noche, no se disculpó, simplemente dijo que estaba ocupada. A Terry le sorprendió que su madre ahora tuviera una vida que no giraba a su alrededor y, aunque no lo dijo, Pamela percibió que estaba aprendiendo, a veces dolorosamente, la diferencia entre cercanía y dependencia. Una tarde húmeda de finales de julio, Lisa llamó, irritada pero intentando disimular el filo en su voz, preguntando si podían reservar la Navidad con anticipación para que sus padres organizaran sus viajes. Pamela se quedó en la cocina con el teléfono en la mano, viendo cómo la luz del sol se derramaba sobre el piso de madera, y se sintió perfectamente firme al responder: no acepto reservas para mi tiempo. Lisa balbuceó, confundida, incapaz de digerir un límite que no iba acompañado de explicación. Pamela añadió con suavidad: si desean planear la Navidad, háganlo. Yo decidiré después si asistiré. Esa respuesta creó un silencio que se estiró lo suficiente como para que Pamela oyera el reloj de la pared. No se apresuró a llenar la incomodidad. La dejó estar, porque el silencio ahora le pertenecía tanto como la palabra. En agosto, Pamela tomó una clase de cerámica donde moldeó cuencos en un torno. La arcilla tambaleaba bajo sus palmas, inestable al principio, pero las entró con respiración lenta y presión constante hasta que quedó lisa. El instructor le dijo que la arcilla se comporta como una persona: si la apresuras, colapsa; si te aquietas, se eleva. Pamela sonrió porque comprendía, había pasado años corriendo para sostener la comodidad de los demás y solo cuando se aquietó empezó su vida a tomar forma. Una noche en el estudio, un señor mayor llamado Howard se presentó, viudo de ojos amables y voz tranquila. Hablaron de cine y música y compartieron historias sobre la pérdida de sus cónyuges. Pamela no sintió una chispa romántica, pero sí algo más cálido: compañía no transaccional, atención sin expectativa. Con septiembre, Pamela organizó otro brunch para sus amigas, sencillo y lleno de risas, con pasteles de la misma panadería y flores de su jardín en un jarrón de cerámica astillado que había hecho en clase. No corrió a limpiar encimeras ni a servir platos antes de que alguien lo notara. Se sentó, comió, rió y se sintió plena. Cuando se fueron, se hundió en su sillón con una manta y una taza de té, dándose cuenta de que por fin había creado un hogar que la nutría en lugar de drenarla. Una tarde de mediados de septiembre,
Terry pasó a visitarla, con un tono más suave y menos defensivo. Le dijo que él y los niños extrañaban pasar más tiempo con ella, y Pamela sonrió con ternura, reconociendo sus sentimientos sin rendir sus límites. Lo invitó a entrar y sirvió té helado, el aire cálido y tranquilo. Él miró alrededor y dijo que la sala se sentía diferente, más ligera. Pamela asintió, por fin hice espacio para mí. Terry se recostó, pensativo, y por una vez no discutió. No intentó convencerla de volver al patrón antiguo. Simplemente se sentó, dejando que la realidad se asentara. En ese momento, Pamela entendió que el crecimiento suele ocurrir en silencio, no en discusiones ni exigencias, sino en el espacio quieto donde el nuevo respeto por fin tiene lugar para respirar. Llegó octubre con hojas esparciéndose por las aceras como pequeños recordatorios de que el cambio es natural, y Pamela sintió el giro en sí misma tan claro como el aire haciéndose fresco. Esta época antes le provocaba ansiedad, un reloj que la empujaba a planear las fiestas, pero ahora solo había espacio, lugar para respirar, para existir sin actuar. Decoró su casa con gestos pequeños, una calabaza en el porche, una corona de eucalipto seco, luces suaves en las ventanas, no porque tuviera que hacerlo, sino porque le daba gusto. En el centro comunitario notaron lo arraigada que parecía. Una mujer le preguntó si siempre había sido tan segura, y Pamela sonrió, diciendo que la paz por fuera se parece mucho a la confianza. Dejó de pedir perdón por su tiempo, su energía, su presencia. A mediados de mes, Terry llamó con vacilación para invitarla a un festival de otoño. Ella se detuvo, recordando años en que habría aceptado cualquier invitación por miedo a quedar fuera, pero ahora primero se consultó a sí misma. Aceptó, pero porque quiso, no por obligación. En el festival notó algo sutil, se esforzaron más. Los niños levantaron la vista del móvil para enseñarle manzanas acarameladas y fotos del laberinto de heno. Terry caminó a su lado en lugar de delante, ajustando su paso al de ella. Incluso Lisa se comportó diferente, educada y cautelosa, como si no supiera cómo tratar a una mujer que sostenía sus propios límites como un escudo que ya no necesitaba alzar. Pamela disfrutó el aire crujiente, las risas de los niños, el olor a palomitas acarameladas girando en la brisa. Al despedirse, abrazó a sus nietos con auténtica ternura y condujo a casa sintiendo que había participado y no servido. Días después, empezó a preparar su grupo de octubre en el centro comunitario, centrado en límites emocionales y recuperar la identidad tras años de cuidados. Imprimió pequeñas tarjetas con verdades suaves como «puedes amar sin cargar» y «silencio no es acuerdo», y observó cómo las mujeres se las llevaban como salvavidas. En una sesión, una mujer lloró diciendo que deseaba haber aprendido límites antes. Pamela se sentó a su lado, le tomó la mano y dijo que empezar tarde sigue siendo empezar. Se dio cuenta de que se había convertido en aquello que un día buscó. A finales de mes, su vecina Joyce la invitó a una noche de cine, y Pamela llevó una bandeja de chocolates en lugar de una tarta casera, y nadie midió el valor de su presencia por las horas de trabajo detrás. Rió con facilidad, compartió historias y se fue temprano sin culpa. En Halloween repartió dulces a los niños disfrazados, disfrutando su alegría sin el peso de actuar como anfitriona. Días después, sentada a la mesa de la cocina escribiendo en su diario, surgió un recuerdo, la tarta de queso intacta de la última Navidad, sobre el pedestal de su abuela como prueba de su invisibilidad. En vez de doler, el recuerdo se sintió lejano, como algo vivido por otra mujer. Susurró, nunca más, no como súplica emocional, sino como hecho. Los primeros días de noviembre trajeron frío en los bordes de las ventanas y, un martes por la mañana, su teléfono vibró otra vez, Terry preguntando si podían hablar pronto sobre la Navidad. Pamela leyó el mensaje despacio. No lo temió. No sintió culpa ni pánico. Se sintió lista. Respondió que podían hablar el viernes a las 4 de la tarde, a la hora que le convenía. Cuando llegó el día, se sentaron a la mesa del comedor, la misma donde antes servía comida sin fin y donde ahora se sentaba a la cabecera como dueña de su vida. Terry carraspeó y confesó que en su casa había tensión, que él y Lisa no lograban acordar qué hacer, que los niños preguntaban si irían a casa de la abuela como antes.
Admitió que la Navidad sin ella fue incómoda y desordenada, con comida quemada, conversación plana y todos distraídos. Pamela escuchó, no con frialdad, sino con firmeza. Terry por fin preguntó, ¿considerarías organizar este año? Podríamos ayudar. De verdad. Pamela respiró hondo, recordando años de dolor e invisibilidad. Luego respondió, suave pero firme, no voy a organizar. Terry se mostró sorprendido y abatido. Ella continuó, pero estoy dispuesta a asistir a la Navidad si es en un lugar donde me sienta respetada. No sermoneó ni se justificó. Simplemente expuso sus condiciones, no planearía, no cocinaría, no limpiaría ni cargaría con el peso emocional. Si la querían allí, que eligieran el lugar, se encargaran de la comida y la incluyeran como invitada. Terry tragó despacio y asintió. Por primera vez entendió que su límite no era un castigo, era respeto propio. Cuando se fue, Pamela se quedó mirando por la ventana como las hojas giraban en el patio, sintiendo un orgullo tranquilo. Ya no vivía esperando ser vista. Se veía a sí misma, plena y por fin. A medida que noviembre se acortaba en tardes más oscuras y mañanas más frías, Pamela sintió crecer dentro de sí una firmeza desconocida, la calma de quien por fin entra en su propia vida sin buscar aplausos. Avanzó con propósito, ordenando documentos de viaje, revisando correos del crucero y comprando en silencio lo que necesitaba, una maleta nueva, sandalias cómodas, protector solar tamaño viaje, incluso un diario de lino suave para escribir en el mar. Guardó los detalles del crucero para sí, no por secreto sino por protección, porque esa decisión era sagrada y no pensaba entregarla al debate. Mientras tanto, algo empezó a cambiar en su relación con Terry. Él llamaba más seguido, no para pedir favores o actualizaciones, sino para hablar de verdad, y ella notó lo diferente que se sentía cuando las conversaciones no giraban en torno a planear o gestionar. Una noche él confesó que organizar el Día de Acción de Gracias en casa de los padres de Lisa había sido un desastre estresante, que nada estuvo listo a tiempo. Los niños se quejaron y Lisa le gritó delante de todos, y mientras contaba la historia, Pamela escuchó sin apresurarse a solucionarlo. Antes habría ofrecido consuelo, soluciones, habría puesto su casa como respaldo, pero ahora solo asintió y dijo, suena difícil, porque ya no era la red de emergencia. Días después, mientras tomaba té cerca de la ventana, escuchó su teléfono vibrar en la encimera. Terry otra vez. Seguramente para volver al tema de la Navidad, pero lo dejó sonar una, dos, tres veces, no por crueldad, sino porque por fin estaba priorizando su propia quietud. Cuando lo devolvió horas más tarde, su voz era pareja y sin prisa, mientras Terry repetía nervioso que los niños preguntaban por ella, que Lisa decía estar confundida con el cambio, que todo parecía incierto ahora que Pamela no intervenía automáticamente. Pamela respondió con claridad suave, la incertidumbre suele ser el primer signo de crecimiento, y Terry no supo qué decir. A principios de diciembre ella había entrado en una fase de alegría tranquila, guardando botellitas de champú, doblando vestidos de lino, colocando el pasaporte en una cartera de viaje, y cada acción era recuperar una parte de sí misma. Incluso compró un labial rojo intenso y, al ponérselo, se miró al espejo no como abuela ni anfitriona ni viuda, sino como una mujer que por fin podía elegirse. Una tarde, mientras revisaba el pronóstico del tiempo del crucero, escuchó un coche en su entrada y vio a Terry caminando con los hombros tensos y una bolsa de supermercado en la mano. Llamó a la puerta, torpe e inseguro. Pamela abrió con una sonrisa suave y Terry le entregó la bolsa con ingredientes para que le enseñara su receta de sopa, con algo casi infantil en su rostro que le recordó al niño que la adoraba sin distracciones. Ella lo invitó a entrar, no para salvarlo, sino para verlo intentar. Cocinaron juntos y Pamela solo guió con palabras. Sin hacerse cargo, cuando él cortó zanahorias de forma irregular, no lo corrigió, lo dejó aprender. Cuando la sopa hirvió y llenó la casa de un aroma cálido y nostálgico, Terry se apoyó en la encimera y dijo en voz baja, «Mamá, de verdad no vi todo lo que hacías». «Lo siento». Pamela no corrió a aliviar su culpa, solo asintió, «Lo sé, la sopa quedó imperfecta pero hecha con cariño». Y cuando él se fue, ella lo abrazó no desde la necesidad, sino desde un amor tranquilo. Días después, su maleta estaba junto a la puerta con la etiqueta puesta. Apagó las luces de la casa sin sentir ansiedad, solo preparación, y dejó una nota en el refrigerador,
me fui a buscar paz. El 18 de diciembre despertó antes de la alarma con emoción en el estómago, se vistió, tomó su maleta y miró una última vez el comedor que había presenciado su humillación y su renacer, no sintió ira, solo gratitud y susurró, gracias por enseñarme, y salió a la mañana fría. En el aeropuerto pasó seguridad con facilidad, una mujer elogió su sombrero y Pamela sintió alegría porque por primera vez estaba viviendo el momento desde la presencia, no desde el servicio. Al subir al barco se quedó en la cubierta mientras el puerto se alejaba, con el viento levantando su cabello. Y apoyó las manos en la barandilla, cerró los ojos y respiró hondo, comprendiendo que no estaba huyendo, sino llegando. Mientras el barco se alejaba de la costa, vio cómo la tierra se hacía pequeña y algo dentro de ella se aflojaba después de años en tensión. No estaba planificando nada, solo existiendo. En su balcón privado observó el agua brillar como vidrio líquido, con reflejos de sol devolviéndole destellos. Encontró fresas cubiertas de chocolate y una tarjeta escrita a mano con su nombre. Y sonrió porque alguien había hecho algo por ella sin esperar nada. Esa noche, cenó sola sin sentirse sola, orgullosa de ocupar su lugar. El camarero dijo su nombre con amabilidad, ella ordenó lo que quería sin pensar en nadie más, disfrutó cada bocado sin tragar resentimiento, y entendió lo que era recibir en lugar de dar siempre. Más tarde, escuchó música encubierta mientras la brisa salina se mezclaba con una canción sobre soltar, conversó con desconocidos que la admiraron por viajar sola y sintió que el coraje suele verse como decisiones tranquilas sin aplausos. Paseó descalza bajo un cielo lleno de estrellas brillantes, imaginó a Frank entre ellas y susurró, por fin estoy viviendo. Frank, al volver a su cabina encontró la cama preparada con una tarjeta que decía, descansa. Mañana te espera, y durmió en paz. A la mañana siguiente, despertó con luz dorada entrando por las cortinas, salió al balcón y vio gaviotas planeando junto al barco como si abrazaran todas las posibilidades del día. Ella sintió que algo dentro de ella se desbloqueaba por completo en ese momento, no como una explosión repentina de alegría, sino como un lento florecer de tranquilidad, constante y seguro. Se dio cuenta de que la paz no había llegado al escapar de su familia, sino al elegirse a sí misma. Al día siguiente, a bordo del barco, Pamela despertó con una sensación de ligereza casi desconocida, como si hubiera entrado en una versión de la vida donde el tiempo no se medía por responsabilidades o expectativas, sino simplemente por lo que tenía ganas de hacer. Después de ducharse, se puso un vestido de lino suave y caminó hacia la cubierta superior donde el desayuno se servía estilo buffet, filas de frutas coloridas, pasteles calientes y omelets frescos dispuestos como una invitación a elegir sin culpa. Se sirvió una taza de café, inhalando el aroma reconfortante, y se sentó junto a una ventana que daba al horizonte brillante donde el mar y el cielo se tocaban en una línea resplandeciente, y al tomar el primer sorbo lento, se dio cuenta de que estaba probando algo que no había sentido en años, calma. Una mujer de su edad se sentó en la mesa de al lado, luchando con una cámara, y Pamela notó cómo murmuraba frustrada. Con gentileza, se inclinó hacia ella y se ofreció a tomarle una foto, y la mujer rió aliviada agradeciéndole. Esa interacción llevó a una conversación inesperada. Su nombre era Ruth, una maestra jubilada que viajaba sola después de prometerse que dejaría de posponer la alegría hasta el momento perfecto, y Pamela sintió un silencioso parentesco. Hablaron de libros, sueños de viaje y recetas favoritas, y cuando Ruth le preguntó qué la había llevado al crucero, Pamela dudó un momento antes de responder con honestidad, para dejar de desaparecer en mi propia vida. Ruth no reaccionó con sorpresa ni lástima, simplemente asintió, como si lo entendiera por completo. Después del desayuno, el altavoz del barco anunció que el primer destino, Santa Lucía, estaba cerca, y Pamela sintió un aleteo de emoción. Los pasajeros se alinearon para las excursiones y ella se unió a un grupo que haría un recorrido guiado por exuberantes jardines botánicos. Al bajar del barco y pisar la cálida tierra de la isla, inhaló profundamente, dejando que el aire húmedo la envolviera como un abrazo suave, y siguió al guía por un sendero entre altas palmeras y flores vibrantes bajo el sol. Los colores parecían irreales, rojos más brillantes que cerezas, verdes más profundos que esmeraldas y azules del océano tan puros que parecían pintados. Pamela tomó una foto de una pequeña cascada que caía en una piscina clara, pensando en cuántos momentos había perdido por estar ocupada sirviendo a otros. Mientras el grupo probaba agua de coco fresca, vio a una pareja mayor caminando de la mano,
y en lugar de sentirse sola, se sintió esperanzada, comprendiendo que la compañía no tenía que ser forzada ni ganada, llegaría cuando la vida dejara espacio para ella. Más tarde, de vuelta en el barco, se puso un traje de baño por primera vez en años, dudando un segundo antes de quitarse el cubre, sus brazos y piernas mostraban las señales del tiempo, pero en lugar de vergüenza, sintió orgullo, porque cada línea era evidencia de resistencia, supervivencia y vida. Caminó hacia la piscina, sumergió los dedos de los pies y luego se dejó llevar por el agua tibia, flotando boca arriba, miró al cielo abierto y permitió que el agua la sostuviera como ella había sostenido a tantos otros. Después, sentada en una tumbona, disfrutando del sol, su teléfono vibró con mensajes de Terry, dudó antes de abrirlos, no por miedo, sino para proteger su paz. Finalmente leyó: estamos intentando cocinar. Es más difícil de lo que pensábamos. Lisa está estresada. Las palabras no dolieron, simplemente mostraron la verdad. Pamela respondió: son capaces. Creo en ustedes. Sin disculpas, sin rescates. Luego apagó el teléfono. Esa tarde, Ruth la encontró de nuevo e invitó a una clase de baile en la cubierta. Pamela rió mientras tropezaba con los pasos, y cuando el instructor pidió gritar «Elijo la alegría», ella no lo susurró, lo gritó. Más tarde, en un evento de cócteles al atardecer, Pamela contempló el cielo cambiando de dorado a violeta, sintiendo a Frank, no como un recuerdo doloroso, sino como alguien que habría sonreído ante su valentía. Un hombre llamado Samuel, viudo y de mirada amable, inició una conversación y Pamela habló sin reservas, sobre su jardín, sus libros y su decisión de dejar de vivir pequeña. Él la escuchó con interés genuino. Cuando comenzó la música, le ofreció su mano y preguntó: ¿te gustaría bailar? Ella aceptó sin analizar. Bailaron despacio, sin expectativas. Por primera vez, Pamela no estaba cuidando, estaba siendo cuidada. Esa noche, caminó a su cabina con el corazón lleno, los pasos tranquilos, el alma abierta a las posibilidades. No sabía qué traería el mañana, pero por primera vez en 4 años, estaba emocionada por descubrirlo. En el último día completo del crucero, mientras el amanecer pintaba el cielo de rosa, Pamela se quedó en su balcón con una taza de té caliente mirando el horizonte, sabiendo que este viaje la había cambiado de formas que nunca imaginó. No sentía miedo de regresar, solo fortaleza, porque no volvía como la mujer que esperó silenciosamente validación, sino como una mujer que ahora entendía su propio valor. Pasó la mañana caminando por la cubierta, el viento enredando suavemente su cabello, pensando en la mujer que solía ser, la que se disculpaba por ocupar espacio, que guardaba el dolor para mantener la armonía, que creía que amar significaba encogerse. Ahora sabía que amar significaba mostrarse completa. Más tarde, se sentó en un salón acogedor, escribiendo en su diario de lino, capturando cada sensación antes de que desapareciera: libertad, coraje, paz. Escribió una frase que se sintió como cierre: nadie volverá a ponerme al final de la mesa, yo elijo el lugar donde soy vista. Después del almuerzo, entró a la galería de arte del barco, donde un cuadro atrapó su atención: una silla solitaria frente al mar abierto. Lo compró sin dudar, imaginándolo en su casa como recordatorio de que elegir su propia vida era un acto de valentía. Por la noche, se puso un vestido azul marino, el que casi no compró porque pensó que era demasiado elegante para alguien como ella, y el labial rojo que antes guardaba para ocasiones especiales. Ahora entendía que elegirse era motivo suficiente. En la cena final, el personal la saludó por su nombre y ella comprendió que pertenecer no era cuestión de sangre, sino de sentirse bienvenida. Se unió a Ruth y Samuel, hablaron de sueños y próximos viajes. Pamela estaba presente, vista, incluida. Después, en la fiesta de despedida en la cubierta, Samuel volvió a ofrecer su mano, ella la tomó, con el corazón tranquilo y valiente. Bailaron bajo las estrellas, el viento del océano rozando sus rostros, y Pamela comprendió que la vida que creyó terminada apenas estaba comenzando. Cuando la música se volvió más lenta, Samuel se inclinó y dijo en voz baja: pareces más ligera que cuando nos conocimos. Pamela sonrió, no tímida, no insegura, solo auténtica, y respondió: finalmente recordé quién soy.
Más tarde, regresó a su cabina para terminar de empacar, y su teléfono vibró con un mensaje de Terry. Dudó antes de abrirlo, sin saber qué emoción la esperaba, pero al leer sus palabras, eran sorprendentemente simples. Mamá, hicimos la cena de Navidad. Cocinamos. Nos equivocamos mucho. Pero los niños pusieron la mesa y hablamos de verdad. Ahora lo entiendo. Gracias por enseñarme dejándonos descubrirlo por nuestra cuenta. Te quiero. Pamela se sentó al borde de la cama, dejando que esas palabras se asentaran en su corazón, no como una disculpa nacida de la culpa, sino como un reconocimiento ofrecido libremente. Respondió, yo también te quiero. Estoy orgullosa de ti. Colocó el teléfono boca abajo en la mesa, apagó la luz y durmió sin un solo rastro de arrepentimiento. A la mañana siguiente, el barco atracó en el puerto y, mientras Pamela caminaba por la pasarela arrastrando su maleta, se detuvo para una última respiración profunda del aire del océano. No estaba dejando atrás la libertad, la estaba llevando consigo a casa. El viaje en taxi hasta su casa se sintió diferente, no temía la puerta de entrada, estaba entrando en su nueva vida. Al entrar, la casa la recibió con un silencio que se sentía pacífico en lugar de solitario. Colgó la acuarela en la pared del comedor, reemplazando recuerdos llenos de presión con un símbolo de elección. Pasó junto a la mesa donde había vivido tanto dolor y deslizó su mano con suavidad por la superficie, susurrando con firmeza, nunca más ser invisible. Preparó té, se sentó en su silla favorita junto a la ventana, se envolvió en una manta suave y se permitió simplemente respirar. Por primera vez en muchos años, no estaba esperando una fiesta para sentirse vista. No necesitaba una cena perfecta, ni platos combinados, ni sonrisas forzadas alrededor de una mesa. Ella era suficiente, tal como era. Finalmente entendió que la paz no era algo que otros le daban, sino algo que se creaba con el valor de elegirse. Afuera, la luz del sol de invierno calentaba el cristal de la ventana, y adentro, Pamela Harris, 68 años, amante de las mañanas tranquilas, guardiana de su propio corazón, sonrió con certeza. No huyó de su vida, finalmente entró en ella. La historia de su libertad no trataba de un crucero ni de una fiesta. Fue el momento en que comprendió que ya no estaba dispuesta a ser invisible. Había vuelto a sí misma.